que bueno, en este día quisiéramos hablar un poco sobre la adoración, sobre el estado de adoración, digamos. De eso vamos a hablar. Muchas veces en lo cotidiano nosotros solemos hablar de la alabanza y la adoración como parte de la reunión, ¿no? Como parte de lo que hacemos. Cantamos canciones, adoramos a Dios con nuestras manos. Pero bueno, en general, según la condición en la que nosotros muchas veces nos encontramos, a veces en la vida de uno pasa por tiempos de cansancio, tiempos de estrés, ¿no? Levante la mano. De enfermedades, muchos de nosotros, de angustia, y de necesidades varias. Y esas necesidades varias hacen que muchas veces nuestro sentir no haga que uno esté en adoración y alabanza a Dios. O sea, que uno no reconozca a Dios permanentemente por lo que Él es, ¿no? Porque eso es la alabanza y adoración, se lo adora a Dios por lo que Él es, y se lo reconoce también por los atributos que Él tiene, que es un Dios todopoderoso, que todo lo conoce, que es fiel, que es misericordioso, que sabe todas las cosas, que está en todo lugar, sí, que lo llena todo, que llena los cielos, la tierra. Y uno ese tipo de situación no la suele tener en lo cotidiano de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el estrés, la angustia, la enfermedad y todo de lo que hablamos condiciona nuestra situación. ¿Y por qué quiero hablar en especial? En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, hay una historia muy particular. Yo le voy a leer simplemente 2 versículos, ahora la vamos a contar un poquito. Dice así: mas ahora traedme un tañedor, que era como si fuera un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. O sea, Eliseo, que estaba en esta condición, uno de los reyes de Jerusalén, ¿sí? Iba en guerra contra otro de los reyes. Y tenían un problema ahí. Y entonces, mientras ellos iban, junto con otro rey, que iban al lugar, digamos, donde se iban a encontrar, con Moab, que era en ese momento un lugar que en ese momento le estaba pagando tributos a Israel. Como había muerto uno de los reyes, cuando moría uno de los reyes muchas veces, todo pueblo que era subyugado pagaba tributos al rey, como en toda la historia que vemos nosotros de películas, en que pueblos más pequeños pagan tributos al rey. En este caso, si uno muere un rey, el otro se rebela, no quiere más pagar tributo y se arma una guerra, ¿sí? O se arma lo que casi fue una guerra, un momento en el cual ellos tuvieron que ir a Jerusalén para tomar el lugar que Dios les había dado, para ver qué es lo que había acontecido en ese lugar. Y va el rey hasta ese lugar, ¿no? Y mientras van en el medio del desierto, en el medio de un lugar, se quedan sin agua él y todos los caballos, todo el ganado, todos los que iban, digamos, para la guerra, se quedan sin agua. No tienen agua en el medio del camino. Entonces, frente a este problema, que era verdaderamente grande, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y aparte, cuando uno iba a una guerra no iba contento, iba medianamente con problemas, porque no sabía, en las guerras se perdían los hombres, las mujeres perdían a sus esposos, o sea, había muerte y a veces se perdía el territorio, y había problemas cuando había una guerra. Nadie quiere una guerra, y en aquel tiempo era tiempo de muchas guerras, de muchos problemas, de muchas dificultades. Entonces llegan hasta un lugar y el rey pregunta, dice, bueno, ¿por qué no traemos a alguien, a algún profeta que venga y hable palabra de Dios? Digamos, para que nos diga verdaderamente qué es lo que nos va a acontecer, qué es lo que va a pasar. Entonces hablan con Eliseo, que yo de esto se lo estoy hablando muy brevemente, porque no es el kit de la cuestión de lo que estoy hablando, pero sí lo que este hombre hace, lo que hace Eliseo. Eliseo primero se rehúsa, si usted lee todo este capítulo va a ver que él se rehúsa primero a hacer esto, pero dice luego, como está Josafat aquí, uno de los reyes, voy a hacer esto que tú me pides. Y pide Eliseo, antes de dar una palabra, escuché muy bien, alguien que venga a tocar, alguien que venga a levantar adoración, alguien que venga a decir nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Lo necesitaba Eliseo. Eliseo comprendió que él no podía simplemente decir algo o hablar algo o que Dios dijera algo o que hiciera algo sin que hubiera primero un tiempo de alabanza y adoración. Y manda llamar al tañedor. Eso era
un músico en particular, ¿sí? Alguien que viniera a tocar, alguien que viniera a adorar a Dios, alguien que pusiera a Dios en el medio de la escena, que trajera a Dios al lugar. La Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. O sea que Dios hace algo mientras nosotros lo atribuimos muchas veces a la alabanza, a la adoración, cuando estamos en las reuniones. Pero la realidad es que cuando usted está en un estado de adoración, cuando su vida está en un estado de alabanza y de adoración, de reconocimiento a Dios por quién es Él y los atributos que Dios tiene, y lo pone en su vida cotidiana, diaria, y lo trae a su vida, entonces Dios se puede mover como lo hizo acá. Entonces dice, mire, más ahora traerme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, o sea, mientras estaba la música, mientras la adoración estaba, dice, la mano de Dios vino sobre el profeta, vino sobre Eliseo. ¿Escuchó? O sea, la alabanza, la adoración, Dios comenzó a hablar sobre Eliseo, vino sobre él. Cuando vino sobre él de ahí recién dijo, ¿quién dijo? Así ha dicho Jehová, hacer en este valle, que era un lugar en donde no había agua, muchos estanques, porque se viene el agua, digamos, porque va a haber agua. Quédense tranquilos de que esto se va a solucionar. O sea, la solución de muchos de los problemas que en este caso sucedieron, pasaron a causa de que hubo alabanza y hubo adoración. O sea, por un lado está la condición del hombre, que muchas veces, porque yo me pregunto, ¿por qué ellos no adoraron antes? ¿Por qué antes no elevaron adoración? ¿Por qué no estaban en ese espíritu? Ellos no tenían este Dios consigo, claro que lo tenían. Pero cuando van a hablar con el profeta sabía bien cuál era el curso de las cosas, cómo las cosas se debían hacer para que Dios viniera y hablara una palabra. O sea, todos nosotros queremos que Dios solucione cosas, que solucione problemas en nuestra vida, que esté adelante de nosotros. Pero muy pocos de nosotros estamos en ese espíritu de alabanza y adoración. ¿Por qué? Otra vez, por el estrés, por la enfermedad, por la angustia, por la necesidad, por el cansancio, por lo que sea que pasa en nuestra vida, el ser humano condiciona su corazón delante de Dios por lo que le está pasando, por lo que le está sucediendo, por su vida en el ahora, por lo que está viviendo. Y no somos de reconocer, no somos de decir Dios es igualmente grande, es igualmente poderoso, Él tiene el control de las cosas, Él sabe el por qué me está pasando todas estas cosas. O sea, no estamos en contacto con ese Dios, por lo cual muchas veces no recibimos como recibe Eliseo, una palabra. O sea, Eliseo, cuando el músico vino y comenzó a tocar, y dice, y mientras tocaba, Dios vino sobre Eliseo y le dio una palabra. O sea que antes de eso no había palabra, antes de la adoración no había palabra. O sea, lo que hace de alguna manera esto es que la alabanza, hermanos, la adoración en nuestra vida, crea un fluir del Espíritu Santo en nosotros. Y es previo a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. O sea, nosotros queremos recibir algo. Y nosotros nuestros ojos los ponemos en lo que queremos recibir. Pero hay algo que la Biblia nos muestra, yo les voy a dar algunos casos, de cómo actúa Dios. ¿Cuál es la condición para que Dios actúe en nuestras vidas? En Primera de Samuel estaba el rey Saúl, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 16. Estaba el rey Saúl con problemas. Sí, Saúl dice, capítulo 16, versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados, dice, buscadme, pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Sí? Él tenía problemas. Había un espíritu que lo estaba atormentando. Estaba mal Saúl, el rey. Entonces él pide que venga alguien. Que venga alguien para que me solucione estos problemas. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que era el padre de David, que sabe tocar, escuche, sabía tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, era un joven.
prudente en sus palabras, o sea, no encontraba usted palabras diferentes a eso, y hermoso, o sea, era de buen parecer. Y después dice como último, y Dios está con él. Y Dios está con él. Sí, pero cuando usted ve el 23, dice, del mismo capítulo, dice, y cuando el espíritu humano de parte de Dios venía sobre Saúl, el rey, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Escuche, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu humano se apartaba de él. ¿Qué pasó? Vino alguien, Saúl estaba enfermo, estaba pasando por una situación de estrés, estaba complicado, y se sentía mal, y había algo que lo atormentaba en su vida, no estaba bien, estaba atormentado por la vida, por un espíritu que lo estaba atormentando. Y él mandó a buscar a alguien que le trajera alivio. Tráiganme a alguien. Y uno de los que estaba dice, yo conozco a alguien. Es el hijo de Isaí, el más jovencito de ellos. El más joven. Así que sabe tocar, o sea que no hacía cualquier cosa. O sea que era instruido en eso que hacía. No era que lo hacía así nada más. No, lo hacía bien. Lo hacía bien. Y aparte era de buen parecer, era hombre de guerra. O sea, era un hombre vigoroso. Lindo, al parecer era de buen parecer David, y además Dios estaba con él. Cuando viene, o sea, no solamente se dijo, sino que cuando vino y comenzó a tocar, el rey sintió alivio, y el espíritu humano se apartaba de él, y dice, y estaba mejor. O sea que antes de que algo pasara, antes del alivio, antes de que estuviera mejor, hubo alguien que reconoció a Dios por quien era. Y cuando nosotros, hermanos, vemos esto, podemos ver que primero, entonces, lo primero que sucede es justamente eso. Se desata un fluir de la palabra de Dios y luego viene el hecho. Y luego sucede. Eliseo pidió a alguien que venga a tocar y mientras estaba tocando ahí, Dios vino sobre él y soltó una palabra al pueblo. Y el pueblo fue liberado a causa de lo que pasó. Pero lo que pasó fue porque alguien adoró. Porque alguien tuvo ese espíritu de adoración. Saúl se dio cuenta de esta situación. Dice, traedme a alguien que me alivie, que traiga alivio sobre mi vida. No puedo vivir así. Y vino David. Y David comenzó a tocar. Y mientras tocaba, él sintió alivio. Entonces uno puede ver, hermano, que esto sucede desde el principio. Génesis 1 dice esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Escuchó? Entonces estaba desordenado, vacío y lleno de tinieblas. Pero escuche lo que dice aquí. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí cuentan otra parte de la situación. La situación estaba vacía, estaba desordenada, estaba en tinieblas, pero apareció el Espíritu de Dios y dice versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y ahí comenzó, o sea, que algo previo al sea la luz, algo previo a la palabra, sucedió. Estaba todo desordenado, así como nuestras vidas. Estábamos vacíos, como muchas veces estamos. Estábamos en tinieblas, como dice la palabra de Dios, que estábamos allí. Pero de ahí Dios dice que nos rescató. Pero algo pasó, hubo un fluir del Espíritu. El Espíritu de Dios hizo algo en el lugar que permitió que Dios diga, sea la luz. ¿Entiende? Hay una diferencia enorme muchas veces cuando nosotros vemos esto. Podemos ver que esto sucede no solamente en esto, hermano, sucede en todos los demás. Cuando vemos el libro de Isaías, Isaías era un joven que estaba justamente en el templo, en la iglesia, en el lugar. Y él relata capítulo 6 del libro de Isaías, antes de que él fuera llamado al ministerio. Y era un tiempo difícil, como todo tiempo. Y estaba llamado no a una cosa fácil, sino a hablar verdaderamente profecías que en ese tiempo eran difíciles para el pueblo. No era fácil decirle al pueblo, como no lo es ahora tampoco, decir, estamos equivocados, estamos caminando mal, tenemos que cambiar el camino, tenemos que reconocer a Dios en nuestras vidas. No era fácil decirlo. Pero Isaías, en el templo, estando en el lugar, ve la gloria de Dios. Lo ve a Dios sentado. ¿Me está siguiendo?
Y en el capítulo 6, versículo 3, él presencia algo que le sucede. Fíjese lo que dice. Y el uno al otro daba voces diciendo, él mientras ve la gloria, siente la adoración. ¿Me escucha? Mientras él palpa lo que está viendo, que lo relata, mire, se lo voy a decir. Vi al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Dice, muestra a seres angelicales, escuchen. Y decían, versículo 3, y el uno y el otro daba voces que retumbaban dentro del templo, que decía, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y por allá se escuchaba, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra, y santo, santo, santo. Y cuando eso sucede, cuando esas palabras están en esa situación, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, él se vio a sí mismo, y vio su pecado, y vio su problema, y vio el pecado del pueblo. ¿Sí? Y después de que pasó todo esto, dice, versículo 8, después de todo esto, oí la voz del Señor que decía. O sea, que previo a escuchar la voz de Dios, hay algo que está sucediendo antes. Hay un corazón dispuesto a escuchar una palabra. No viene Dios simplemente a decirte, cambian tal cosa, haz tal otra y listo, y te vas a tu casa. O lo recibes así por decir, no. Hay un fluir previo. Hay una conexión previa a eso. Hay una disposición previa a esto, a escuchar un mensaje. Hay una condición de reconocer a Dios, muy a pesar de la condición en la que estamos. Usted puede estar enfermo, puede estar estresado, puede estar cansado, puede tener un montón de problemas, pero viene y comienza a adorar y comienza a ver a los demás que primero llegaban con cara aburrida, con cara cansados, angustiados de la vida, pero comenzamos a adorar a Dios y Dios empieza a tomar el control de nosotros. Y cuando eso sucede, cuando eso pasa, comenzamos a adorarlo y Dios nos suelta una palabra, hermanos. En el libro de Ezequiel, cuando comienza el libro de Ezequiel, hermanos, este libro de Ezequiel, hermanos, es tremendo. Pero cuando comienza el libro de Ezequiel, cuando recién comienza, antes de recibir una visión, él dice, yo vi una visión. Escúchenme, muy pocas veces hablé de este libro yo. Él vio una visión. Él comenta, abre su corazón. El que está escribiendo nos muestra cómo él recibió después palabra. ¿Cómo le sucedió esto? ¿Cómo fue que le pasó? Dice Ezequiel capítulo 1, cuando comienza este libro, versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, escuche lo que pasó. Y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Él dice que lo ve al viento. Y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente. Él nos está contando lo que él ve, lo que a él le pasa. Un viento tremendo, una nube, fuego, un resplandor. Él cuenta todo lo que le pasa, todo lo que le sucede. Y después de que cuenta esto, en el capítulo 2, viene la palabra de Dios sobre él. Y lo llama a Ezequiel. Y lo llama y le dice, bueno, mira, ven, te voy a usar para tal cosa. No fue rápidamente. No fue sin antes que él tenga el fluir esto. Algo pasó previo. Hubo algo previo que le permitió llegar a esto que él pudo vivir. No era fácil, hermanos, tener esto. Y en el libro, como última reseña de hoy, en el libro de Segunda de Crónicas, usted va a encontrar en el capítulo 20 una de las historias en el que la palabra de Dios, hermanos, nos habla sobre una guerra. Sobre una guerra. Y en esta guerra iban
los músicos por delante. Iban ellos por delante. ¿Sí? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Dice, oh Dios nuestro, dice Josafat, no lo juzgarás tú. Ellos eran menos en número. Había un ejército mucho más numeroso delante. Y tenían miedo, tenían temores, tenían cosas. Pero este Josafat hace una oración, hermanos, que es una de las oraciones más tremendas que están en el Antiguo Testamento. Porque él reconoce a Dios. Y cuando uno reconoce, está adorando. Cuando uno sabe de decir, tú tienes el control de todas las cosas que pasan alrededor de mi vida, es porque uno está adorando. Porque uno está diciéndole, Señor, tú sabes todas las cosas que nos están pasando, pero lo pongo en tus manos. Oh Dios nuestro, dice este hombre, no lo juzgarás tú, porque en nosotros, dice, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, dice este hombre, a ti. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Escuchen, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y cuando usted ve esto, las palabras de Dios dicen, mañana saldréis. Y la Biblia dice, los músicos iban delante, adorando a Dios. Y los músicos iban adorando. ¿Y qué es lo que pasó? Luego Dios les da la victoria. En este caso, ellos no tuvieron que pelear. En este caso, Dios obró con poder. Lo que estamos viendo en todo esto que decimos es que hay un mover del espíritu previo. Hay algo que estaba desordenado. Había algo que estaba vacío. Había algo que estaba en tinieblas. Y después el Espíritu Santo hizo un mover y después vino la palabra. O sea, las soluciones para las cosas vienen después de nuestra condición como adorador en la vida. Si nosotros pasamos muchas veces por diferentes cosas y queda todo ahí, hermanos. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante situaciones límites en nuestro corazón? ¿Cómo debemos reaccionar en la vida cuando las situaciones no son las que nosotros esperamos? Cuando la enfermedad nos ataca, cuando la vida se nos hace difícil, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando la incertidumbre se apodera de nosotros, cuando la duda está tan cercana a nuestra fe, cuando nuestra fe decae, cuando algo pasa, porque vamos a estar apretados en situaciones de estrés, bajo presión. Pero es bajo presión cuando se saca lo mejor del olivo, lo mejor de la aceituna, lo mejor de eso. Yo no los había visto nunca, pero hace poquito los vi en Mendoza. Vi como esas ruedas de piedra que son verdaderamente pesadas, aprisionaban, digamos, a la aceituna para sacarle lo más profundo de ese aceite, que después lo pasaban por otra máquina y lo purificaban. Pero de alguna manera, usted veía esas piedras y decía, bueno, la verdad, pero dice, sin esta presión no salía lo más rico, lo más nutritivo del aceite que tenían. Entonces sí o sí ponían aceitunas bajo eso y las aprisionaban de una manera. Ahora hay máquinas, nos mostraban también las máquinas que tenían, que utilizaban ahora. Pues no siguen utilizando los mismos métodos, porque no es lo mismo. La Biblia nos habla sobre presión también. Y en aquel tiempo usaban las aceitunas de esta manera, pero hoy usan otro tipo de máquina. Nosotros no tenemos las mismas presiones que tienen otros. No vivimos los mismos tiempos que hace 100 años, pero sí tenemos presiones, sí tenemos cosas. Pero sin eso no se saca lo mejor que tenemos en nuestras vidas. Pero por otro lado, muchas veces la condición en la que vivimos nos hace perder quiénes somos, la posición. La posición. Nosotros, hijos de nuestro Dios. Que cuando pasamos por situaciones límites no
tratamos por lo menos de no perder el control. Tratamos de decirle, Señor, sabemos que está todo en tus manos. Que no somos nosotros los hacedores de nada de lo que está pasando, pero hemos puesto nuestras vidas en tus manos. No tenemos miedo del ejército que viene. No tenemos miedo de lo vacío. No tenemos miedo de las tinieblas. No tenemos miedo del desorden. Porque tú, cuando empezamos nosotros a reconocer a Dios, viene Dios y dice como dijo en el Génesis, sea la luz. Cuando eso pasa, nuestras vidas son transformadas. Cuando Dios dijo, sea la luz, se hace. El poder de las palabras. El poder de lo que puede pasar, de lo que puede suceder. Muchas veces, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos sometidos a diferentes cosas. Pero siempre debemos recordar quiénes somos en Cristo. Qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y solo porque Él ya nos ha salvado, ya tienes algo para dar gracias. Sí, Señor, gracias. Porque esta condición que tengo ahí no va a ser para siempre. Usted no siempre va a estar enfermo. No siempre va a estar seco en el bolsillo. No siempre va a tener problemas en su mente, en sus pensamientos. No siempre va a vivir apretado con todas las cosas que le pasan. No siempre el estrés va a estar en nuestras vidas, porque Dios está en medio de nosotros. Esas cosas son temporales, son cosas temporales. Pero lo que Dios hace es eterno. Entonces, si lo que Dios hace es eterno, es bueno que nosotros nos lo recordemos todos los días. Señor, gracias por lo que tú me das. Gracias por lo que me diste, por lo que eres, por lo poderoso, por lo grande que eres. Y en medio de esa adoración, el Señor aparece, como apareció con Eliseo. Eliseo sabía de esto. Y mire, cuando la situación apremia, porque en este caso, la situación de Eliseo era tremendo. Vinieron los reyes y le dijeron, Eliseo, dice, dinos una palabra. Imagínate. Bueno, dice, pero necesito agarrar la guitarra primero. No. Es muy importante esto. A ver, Eliseo, ¿no entendiste? La guerra la tenemos acá, del otro lado del monte. No, dice Eliseo, si vos querés una palabra, necesito hacer algo más importante. Necesito adorar. Traer montañero. No, dice, pero no hay tiempo. Veo que nunca hay tiempo, en la vida nunca hay tiempo para nada. Porque uno no tiene tiempo, nos han acostumbrado a que por alguna razón siempre todo lo necesitamos ya nosotros. Pero Dios conoce nuestro corazón y conoce lo que nos pasa, conoce lo que nos sucede. Tómese tiempo para adorar a Dios. Y en eso que usted está adorando a Dios, dice, y mientras tocaba, no le pasó a él, le pasó también a David. Y mientras David tocaba, Saúl estaba mejor, dice, y sentía alivio. O sea que mientras se estaba tocando, mientras se adoraba a Dios, cuando usted está en un espíritu de adoración, aún en medio de la condición mala que muchas veces estamos, Dios nos cambia y nos transforma y nos da una palabra certera para nosotros. Pero sin estado de adoración, muchas veces uno no sembraría, hermanos, en una tierra. Nosotros que estamos aquí alejados de Buenos Aires, a 200 kilómetros, para los que están mirando ahí. Cuando uno habla y escucha muchas cosas sobre la siembra, sobre que la tierra tiene que estar en ciertas condiciones para que la palabra pueda hacer algo. Por eso la palabra muchas veces no hace nada. Hermanos, la semilla es buena. ¿Qué pasó? Y sembramos en otro tiempo. No estaba bien arada, no tenía buena cantidad de agua, llovió así y no así. No sé, tenía que llover 30 y llovió 15 nada más. Y se angustian por esa situación. Porque la tierra tiene que estar bien. Porque si no, no tenemos el mismo efecto. Y nosotros, hermanos, muchas veces queremos soluciones, queremos cosas, y no estamos preparados. Y la palabra va a un corazón que todavía no está preparado. La palabra se suelta, se habla, hay una palabra de Dios. Pero nosotros no estábamos en las condiciones para recibirlo. Porque estábamos con nuestra mente en las preocupaciones que teníamos. Nuestra mente estaba en nuestra enfermedad.
Nuestra mente estaba en el día de mañana, en las preocupaciones del día de mañana. Pero Dios nos habla de un momento con Él, que es diferente. Cuando tú tienes un momento de adoración con tu Dios, nuestra vida cambia. Y Dios habla. Y Dios transforma. Y Dios tiene el control. Y Dios nos suelta una palabra que es certera para nuestras vidas. Pasó al principio en la creación, pasó con Eliseo, pasó con David, pasó con Ezequiel, pasó con Isaías, pasó con todo el Nuevo Testamento y ahora pasa por nosotros. Va a ser así. El Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie.